Entonces, profesor Cristian Navarrete, bueno, más que, no sé Muchas. si profe, pero es un duro en esto, no sé si es la primera vez que está de este lado de la academia, pero nosotros acá traemos siempre personas conocedoras, expertas en estos temas. Recordarles que el marco de este entrenamiento lo hacemos de la mano con Impulsa a través de nuestro programa Impulsa tus ventas y es todo un esfuerzo de un equipo que está detrás de todo esto haciendo posible que la transferencia de conocimiento pueda llegar a todos los emprendedores y empresarios del país. Muchísimas gracias y bueno, Cristian, arrancamos con un auditorio de 358 personas en este canal, alrededor de 80 personas en YouTube. Entonces, te cedo los micrófonos digitales del Consultorio para el Comercio Electrónico y bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Ya vi que Juan hizo un meme muy rápido, no sé, David, ya lo subió al grupo de WhatsApp. Me parezco un poco. Sí, ya está el Sí, meme hoy sí, de sí. nuestro profe. Prendí Bueno, la cámara e listo. Ya también inmediatamente. tenemos, ya tenemos por acá, profe, el chat también en WhatsApp súper activo para los participantes que tienen preguntas. Entonces, arranquemos. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en sus hogares o en sus lugares de trabajo y que estén bien de salud en esta temporada, pues que ha sido tan traumática y tan difícil para muchos y que pues ha traído consigo este tipo de escenarios en los cuales podemos compartir un poco de estas transformaciones digitales a la carrera, digamos, pues causadas por esta situación que nadie se imaginó que nos fuera a suceder. Pero bueno, la intención de esta charla es presentarles a ustedes qué es esto de modelos distribuidos y modelos centralizados. ¿Sí? En cierta forma, lo que ha pasado durante este entrenamiento, que ha sido muy bueno, ustedes han tenido la oportunidad de ver a Diana hablándonos de Small Data, a Byron hablándonos de protección de la información, al coronel Freddy hablándonos de temas de seguridad de la información, a Carolina hablándonos de gestión del cambio, a Manuel, pues, de la casa, hablando de las tecnologías disponibles y de sus aplicaciones. Y pues en esta oportunidad yo hablándoles de un tema de modelos distribuidos y modelos centralizados. Casi cerrando este tema, me dejaron para el final, pero me gustó, me gustó cuando comencé a profundizar un poco más en cómo presentarles a ustedes este contenido. Eh, llegué al punto de, pues, de hacerlo, lo que suele uno hacer cuando tiene estos temas es dividir y vencerás. ¿Sí? En cierta forma, los modelos distribuidos y los modelos centralizados tienen unas características inherentes y pues como hoy en día todos saben, estamos hiperconectados. Y todo lo que hemos visto ha generado información, genera datos, desde el momento en que empezamos, desde que nos despertamos, hay una cantidad de información que nos está rodeando todo el tiempo. Eh, está en medio de nosotros, estamos con el tema de las redes sociales, estamos validando apenas nos despertamos, hay personas que somos workaholics, o sea, somos adictos al trabajo y estamos bien revisando el correo electrónico desde la cama. Unos leen noticias, miran cómo están los compañeros en redes sociales. Esto ha traído pues un boom de la tecnología y ha hecho que pues hasta pensemos en cuántas horas realmente estamos durmiendo, porque estamos produciendo información constantemente, ¿sí? Y como consumidores también, como consumidores estamos dejando un rastro digital, ¿sí? En toda la interacción que estamos haciendo, estamos, por cada clic que estamos dando, por cada like, por cada compra, reserva, audio, envío de textos en WhatsApp, estamos generando ese contenido, somos productores de datos, ¿sí? Esos datos ahora pues Profe, están...
Cristian, tengo una intermitencia en tu audio, no sé si soy solamente yo, por favor me confirman a través de los chats y creo que te estamos escuchando un poquito bajito, entonces para ver si podemos ajustar un poquito, por acá dicen se escucha bien, yo lo escucho perfecto, entonces soy yo, seré yo maestro, sí, entonces Bueno, creo que por acá se está escuchando bien y hay como una interferencia, pero un poco de volumen, me dice, pero que están escuchando perfectamente. Entonces, ok, voy a revisar, es mi conexión, profe, no me pare bolas. Puede voy a continuar, qué hablar. pena contigo. Pensé que era, que era general. Gracias. No, igual voy a hablar un poquito más fuerte. Suelo hablar más fuerte, pero pues la costumbre ya hace que hable pasito. Bueno, entonces como les comentaba, estos datos siempre han estado en nuestras vidas, pero como siempre a través de este tiempo, la transformación digital ha hecho que la tecnología saque el provecho de toda esta información, ¿sí? Y esta información se está volviendo conocimiento para muchas empresas y a veces no la estamos viendo, no estamos conociendo cómo emplearla. Ustedes dirán, bueno, esto ya lo hemos hablado durante todas las sesiones. Sin embargo, a veces para poder entender estos conceptos, pues hace falta como irnos un poco a la raíz, ¿sí? De por qué, para poder comprender. Es así que por lo menos cuando hablamos de modelos distribuidos, viene una pregunta, y bueno, ¿y qué es un modelo? ¿Sí? ¿Para qué es un modelo como tal? O sea, el modelo pues tiene varias definiciones, ¿sí? Digamos que en cierta forma la que estamos más acostumbrados los ingenieros de sistemas es a que es una abstracción, una representación de esa realidad, ¿sí? Es una forma de ver algo real, ¿sí? También hay otras de como cosa que sirve para ser pautada e imitada, un producto industrial, una representación, un esquema teórico, pero en cierta forma lo que encierra este tema de modelos distribuidos y centralizados para esta charla es que es una abstracción de algo real, ¿sí? De algo que existe y que algo que podemos ver de cierta forma, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende el concepto de modelo, viene ahora el tema de, bueno, ¿y qué es eso de distribuido y centralizado? ¿Sí? Pero realmente cuando uno ve y busca en Internet, ustedes coloquen distribuido versus centralizado y les va a aparecer mucha información y en algunos de los casos les aparecen estas representaciones gráficas, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y esas representaciones gráficas qué son? En cierta forma uno ve acá una serie de nodos, ¿sí? Con unas líneas o aristas interconectados, ¿sí? ¿No? Donde uno puede apreciar que el de la derecha tiene un nodo central y el de la izquierda están interconectados esos nodos, ¿sí? Entonces, esa interconexión entre esos nodos está teniendo una diferencia con el de la derecha en el sentido de que hay una dependencia, ¿sí? O sea, si ustedes ven, pues uno se conecta con este con este con este, y aquí en el otro modelo hay uno central que es el único que tiene la conexión con todos los nodos que están, por decir así, como unos nodos hijos, ¿sí? Que dependen de él. Entonces, ahí uno queda igual. O sea, uno dice, bueno, pues sí, eso ya, representación gráfica, pues no tiene complejidad en analizarla, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de esos modelos? Entonces hay una serie de características que tienen estos modelos y se dan en estos aspectos, ¿sí? Por lo menos uno es la tolerancia a fallos, uno es la escalabilidad, la concurrencia, la apertura y extensibilidad, el balanceo de carga, la seguridad, la eficiencia y la flexibilidad. Y la pregunta es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso y cómo se aplica en estos escenarios? Entonces, supongamos este gráfico es un modelo centralizado, como pueden ver, y supongamos que cada uno de estos puntos representémoslo como una empresa, el punto azulito, el punto central sea una empresa y los puntos naranjas sean sucursales, ¿sí? Si tratamos de aplicar estos conceptos que están acá a este escenario donde este gráfico representa las empresas en una distribución geográfica, podríamos ver que el tema de tolerancia a fallos y manejo de errores se puede dar en el sentido de que si llega a pasarle algo a ese nodo principal, a ese nodo central, pues todo mi sistema o todo mi modelo se va a caer, ¿sí? Porque todos están dependiendo de este nodo central, ¿sí? Lo mismo, si yo quiero hacer una escalabilidad, si quiero, pues tengo que
me puedo centrar en cómo potencializar este nodo central para que pues, dé una mejor respuesta hacia los demás. En el tema de la concurrencia, pues entro a mirar que si tengo todos estos nodos, van a tener ciertos problemas a la hora de hacer peticiones. Supongamos otro escenario en el que esta es la empresa y todos estos son nuestros puntos de venta y estos puntos de venta acuden a este nodo principal para que resuelvan o les tramiten una orden de pedido. ¿Qué va a pasar en este nodo central? En algún momento se va a saturar, ¿sí? Se va a saturar y va a tener problemas para poder responder a todos esos usuarios o simplemente lo que va a pasar es que no va a poder aceptar peticiones de todos, ¿sí? Si hiciéramos, ahora pongamos otro escenario, digamos que tenemos una transmisión digital como esta y la hiciéramos desde un servidor en la universidad en la cual de pronto los canales de internet o la capacidad de ese servidor fueran limitadas y se conectaran de todos los países o de todas las regiones como está sucediendo ahora, en algún momento ese nodo también, ese servidor puede llegar a colapsar, ¿sí? Porque no va a poder soportar, por más memoria que tenga, procesador que tenga, no va a poder llegar a soportar todas las conexiones que se van a dar a este punto, ¿sí? Bien sea por red o por otros motivos, ¿sí? Entonces, este escenario de este modelo centralizado, ustedes lo pueden aplicar a cualquier sistema, ¿sí? ¿Mm? También pues va a haber un tema de apertura y extensibilidad, pues va a llegar un punto en el que este sistema central pues no va a poder expandirse más porque siempre va a estar dependiendo de este modo, de este nodo central y pues la limitación de este modelo, de este sistema pues va a estar dada por la capacidad que tenga este nodo central. Lo mismo con este balanceo de carga. Este balanceo de carga significa que, bueno, ¿qué va a pasar cuando le lleguen todas estas peticiones de pedidos o de inventarios o de servicios a este nodo principal? Este nodo principal va a llegar a un punto en el que no va a poder dar respuesta satisfactoria y no tiene con quién apoyarse, sino que él solo se encarga de todo. Entonces, en un modelo centralizado, pues vienen a darse unas situaciones con base en estas características. A nivel de la seguridad va a pasar lo mismo. Toda la seguridad del modelo depende de lo más seguro que sea este nodo principal. Si a este nodo principal ingresa a alguien, ¿sí? O ataca a alguien, pues va a poder tener la información de todos los nodos que están amarrados o están unidos, interconectados a este nodo principal. Lo mismo la eficiencia, va a ser la eficiencia de todo el modelo, depende de la eficiencia en la respuesta de este nodo central. Y la flexibilidad. Pues la flexibilidad también es una característica que hace que este modelo en cierta forma sea un poco más rígido, ¿sí? Dependa de todo esto. Entonces, cuando vemos esta gráfica y comenzamos a comparar estas características y a buscar el símil con ciertos esquemas de la vida real, como decía, un modelo es una abstracción de un sistema real, llámese sistema de producción, un sistema de ventas, un sistema e-commerce, un sistema académico, bueno, cualquier tipo de sistema viene a tener este manejo, viene a tener estas características. Entonces, ¿qué pasa ya cuando ya no es centralizado, sino cuando ya es distribuido? Cuando ya es distribuido, pues aquí ya vienen diferentes ejemplos. Pues tenemos los sistemas como tal, hay sistemas distribuidos, hay bases de datos distribuidas, hay arquitecturas distribuidas, hay minería de datos distribuida, hay computación distribuida y hay registros distribuidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué, cómo viene siendo cada una de esas cosas? ¿Sí? Esto, detrás de esto, pues hay todo lo que ustedes quieran, ahorita les voy a mostrar todo lo que ustedes quieran de conocimientos en la universidad, en diplomados, en cursos en internet, en la MIT, o sea, la oferta es tan grande que muchas veces uno se satura de tanta oferta que se llega a tener en determinado momento, ¿sí? Vamos a mirar acá, a ver en el chat para que no me olviden cómo, cómo vamos, ¿sí? Hasta ahora, todo bien, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al tema, en bases de datos, digamos que cuando uno habla de temas de minerías de datos, encuentra que las bases de datos es un factor importante porque es de donde estoy almacenando esa información, ¿sí? Dónde voy a extraer esa información, si es una base de datos
centralizada, o sea, tengo mi sistema, mi base de datos en mi empresa y solo me conecto a esa fuente de datos como tal, o si tengo unas bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida, el ejemplo puede ser que tengo, no sé, un sistema académico. La EANA está haciendo el proceso de matrículas y tiene su sistema, su base de datos distribuida en todas las seccionales a nivel del país. Entonces, lo que hacen es que cuando ingrese a la seccional de Cartagena, ¿sí? No sé si está ya la vean, pero bueno, en Cartagena, ingresa al sistema, el sistema solo le va a traer la información que corresponde con Cartagena, ¿sí? Por más de que toda esa base de datos, al poderla consultar, yo voy a tener acceso a toda la información a nivel nacional, esa base de datos está configurada, está instalada de tal forma que solo me va a manejar la información de una seccional, ¿sí? Esto facilita también el manejo de la información. Si yo quiero tener una información de un punto específico, pues no tengo que ver todo el mundo de datos, sino que lo veo a través de la información que está en cada una de esas bases de datos distribuidas, ¿sí? En cada seccional o en cada nodo, ¿sí? También puede servir una base de datos distribuida para almacenar la información parcial. Entonces yo tengo una información de una persona, tengo la cédula, el nombre, los apellidos, la edad, la fecha de nacimiento, los teléfonos, y lo puedo almacenar en un nodo de mi base de datos. Y en otro nodo puedo llegar a almacenar otros datos, como los hobbies, como el tema de redes sociales, como el tema de la información que está procesando, de más datos de la experiencia laboral y de más datos. Y puedo tener la información distribuida en esas bases de datos, ¿sí? Donde cada nodo puede tener parte de esa información. Esto ayuda a lo que veíamos hace un momento, era que en dado caso que llegue a existir algún problema con una base de datos, pues no pierda toda la información. Si necesito escalar, puedo instalar otro nodo, configurar otro nodo y poder replicar mi base de datos en un punto para que me sirva de puente de acceso a esa información y pueda descentralizar esa información. Puedo también tener un balanceo de carga, entonces ya sé que si las peticiones llegan de las personas que viven en Cartagena, pues, o en otra ciudad, o en Medellín, o en Cúcuta, pues van a acceder a la base de datos que está en el nodo más cercano y no tienen que venir a hacer la vuelta hasta Bogotá para poder acceder a toda la información, ¿sí? A nivel de seguridad también, pues el tema de la seguridad es un tema que en dado caso de un ataque o que tumben un nodo, el sistema puede continuar funcionando porque puede validar que ese nodo no está operando y puede desactivarlo para que enrutar las peticiones a los diferentes nodos para que no se caiga todo el sistema. Entonces es un sistema también eficiente y es un sistema flexible, por el mismo ejemplo que les mencionaba. Otro ejemplo puede ser a nivel de registros que comienzan a fragmentarse los registros para que se encuentren distribuidos en diferentes nodos, no importa dónde estén, pero el registro como tal va a tener una cohesión o va a estar siempre relacionado con su parte en otro nodo. Y un ejemplo claro de eso es lo que está pasando con el blockchain, ¿sí? O con toda la tecnología que encierra el Bitcoin, que es el mismo blockchain, ¿sí? Que simplemente distribuyen esta información en diferentes nodos para que se pueda garantizar de que no está como tal en un solo lugar y si se cae ese lugar pues no se va a perder nada porque a la final está distribuida en diferentes lugares que tienen réplicas, contingencias que hacen que esa información mantenga siempre disponible, ¿sí? Aquí no va a pasar como el tema de que quiero acceder a un portal, entonces me toca esperar el turno 100.280 para poder acceder al centro comercial o hacer una compra, sino que simplemente tengo varios sistemas que están cumpliendo, varios nodos que están cumpliendo la misma función en diferentes lugares y eso hace que en temas de concurrencia, pues si entraron 400.000 personas el Friday, el viernes negro o el ciberlunes a comprar, pues no se caiga el sistema, sino que tengo un sistema distribuido que respalda por debajo de ese proceso, ¿sí? De base de datos, de sistema operativo, de peticiones, de computación, ¿sí? Y pues que me va a apoyar a mí el tema de cómo retornar esa información o cómo suministrar esa información. Lo importante que necesitamos nosotros hoy en día es que los tiempos de respuesta
se reduzcan al máximo, ¿sí? Que esos tiempos de respuesta, no sé, si uno entra a un portal y va a tener 30 segundos o una hora esperando algo, pues las personas simplemente optan por salirse de ese escenario. Bueno, hasta el momento no, por el chat de WhatsApp no hay preguntas. Y porque si voy muy rápido me dicen, ¿sí? A veces uno tiende a emocionarse demasiado con esto y termina dejando sin retroalimentación a los demás, ¿sí? Igual ustedes son los únicos que me soportan una hora y media hablando seguido. Mi esposa ya no lo hace. Bueno, entonces, otra de las características, otra de las ventajas que tienen estos sistemas distribuidos es pues, que aumenta la confiabilidad, el crecimiento es soportable, lo que les decía, puedo tomar decisiones a nivel local, puedo tener una distribución de datos y puedo hacer un uso de ancho de banda local. O sea, no necesito meter los megas a un solo canal dedicado para mi servidor o para mi centro de cómputo, sino que está distribuido en diferentes nodos, entonces los costos pues van a ser un poco más fáciles o más normales de procesar en cada uno de esos puntos, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí pues uno ya dice, bueno, ya más o menos tengo claro qué pasa con un sistema distribuido y un sistema centralizado, ¿sí? Ahora, imaginémonos que esos puntos que estábamos viendo, ¿sí? Tienen una razón de ser. Y es que esos puntos fácilmente los nodos son ciudades del país. Entonces, donde puedo tener, y más a los emprendedores o más a los empresarios o a los que estamos buscando cómo salir de nuestro nicho, es poder abarcar y pensar en lograr tener un modelo de representación en diferentes ciudades. Esto es muy parecido, ustedes han visto estos sistemas de franquicias, ¿sí? O sea que por lo general es una réplica del mismo en diferentes lugares. Eso en cierta forma es un sistema distribuido, ¿sí? Hay sistemas distribuidos, modelos distribuidos y ustedes le ponen el apellido, modelos distribuidos de datos, modelos distribuidos de logística, modelos distribuidos de, pues de puntos de venta, diferentes tipos de modelos como tal, ¿sí? Entonces, hasta ahí uno diría, bueno, ya se acabó el tema, ¿sí? Hasta ahí ya está claro, pero sin embargo, para llegar a esto, digamos los que no estuvieron en las charlas pasadas, es importante que veamos que lo que vamos a manejar en este tema son los datos. Sí, los datos son lo que nos está importando, ¿sí? Rápidamente, para no repetir lo que ya ustedes han visto, son los tipos de datos. Datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, y cada uno de esos tiene un comportamiento, cada uno de esos tiene un formato, un tamaño, por lo menos en los estructurados, una longitud, ¿sí? Y una forma de manejar. Son a lo que estamos acostumbrados por lo generalmente a manejar, ¿sí? Datos, y en sistemas más, datos enteros, datos de tipo fecha, datos de tipo respuesta sí o no, booleanos, datos 0 y 1, numéricos, reales, bueno, diferentes tipos de datos que son los que por lo general en Excel manejamos, ¿sí? ¿Mm? Datos no estructurados, ¿sí? Que no sabemos cómo son, que puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un comentario en una red social, puede ser un mensaje, un mensaje de texto, ¿sí? Que no tienen fácilmente una identificación o la forma de definirlos como estructurados. Y están los semiestructurados, que son esos que usamos por lo generalmente ya en comunicaciones o transferencias de datos, o puede ser como tal un HTML, una página web como tal. Es un dato semiestructurado, pues, tiene una serie de etiquetas que nos permiten identificar si es el título, si es el cuerpo, si es una negrilla, ¿sí? XMLs, que también es otro tipo de dato extendido del HTML, que también facilita la transmisión. De pronto algunos lo conozcan hace tiempo, bueno, hace unos años, cuando uno iba a hacer la transmisión de medios magnéticos a la DIAN, uno tenía que usar el Excel, llenar toda la información exógena, llenar toda esta información y a la final le daba a grabar como XML y él creaba un archivo con toda la estructura
que era fácil de abrirlo en un blog de notas, pero ese era el formato que recibía la DIAN para procesar esta información, ¿sí? No es un Excel, pero sí era un archivo con etiquetas y con marcaciones para poder definir qué tipo de dato es. O el JSON, que ahora es uno de los más utilizados para el tema de transmisión de información a través de la web, ¿sí? Entonces, ahí viene como el mundo normal, como el mundo real de lo que es los datos que conocemos, ¿sí? Pero entonces resulta que hay unos datos que no estamos viendo, ¿sí? Por lo menos en esta parte de ustedes ven, este es un Abraham Wall, es un matemático que hizo importantes contribuciones, pues, en temas de decisión, de geometría, de economía, ¿sí? Y él tuvo una situación, a él lo invitaron a que en el Centro de Análisis Naval, durante la Segunda Guerra Mundial, estaba haciendo un estudio sobre los daños que sufrían las aeronaves, ¿sí? No sé, algunos de pronto ya se conocen esa historia, y estaban tratando de decirle, bueno, ¿cómo hacemos para reforzar estas áreas donde se ven los impactos de bala de los aviones que están llegando otra vez a la pista, ¿sí? Y él dijo, venga, no, el tema no es reforzar las áreas donde se encuentran los puntos rojos, ¿sí? Sino que son las aeronaves que todo el equipo había visto, había analizado y habían mapeado, ¿sí? Sino que él dijo, mire, lo que tenemos que revisar es por qué en estas áreas no hay puntos, ¿sí? Entonces, lo más probable es que en estas áreas donde está el motor, la cabina y parte del tanque de gasolina, ahí es donde están los aviones que no han vuelto y fueron derribados. Entonces, esto que él hizo, pues desconcertó a todos y lo que trajo consigo fue que, que se pensara diferente, se viera que realmente la información que necesitábamos era una información que no teníamos, ¿sí? Que eran de los aviones que no estaban volviendo. Y esa era la información que realmente necesitábamos para poder determinar qué áreas teníamos que proteger, ¿sí? Entonces, ahí es donde esto se le llama el sesgo de supervivencia o el sesgo del superviviente, que es, venga, existe una información que no estamos teniendo en cuenta. Si hubiéramos tenido en cuenta los otros datos, si hubiéramos hecho todo el blindaje de estos aviones, hubiéramos aumentado el peso, disminuido el rendimiento, había la posibilidad de la maniobrabilidad de los aviones se hubiera perdido por reforzar en áreas donde no era necesario, ¿sí? Entonces, el no tener la información completa nos lleva a tener un escenario como estos. El otro escenario es que es esto que se denomina los datos oscuros o dark data, que es, tenemos solo el 14%, como dice esta gráfica, del conocimiento de esos datos. Y todo el resto de datos no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? A estos datos que no estamos teniendo en cuenta es lo que se le denomina datos oscuros, esta información que está por ahí, pero que si la perdemos, ahí sí la vamos a sentir, o sea, como que pierdan sus redes sociales o que pierdan o que los comentarios que ustedes están haciendo o simplemente los archivos en Excel, Word, PowerPoint que tengan de su empresa, son datos que no estamos teniendo presentes a la hora de validar ese escenario, ese mundo de datos dentro de la organización. Por eso es importante también conocer estos datos que no tenemos en cuenta, ¿sí? Que a la final es un conocimiento que no lo estamos usando, ¿sí? Pero que representa un valor, un activo importante para la organización, ¿sí? Llámese correo, llámese logs, ¿sí? Los logs son como esos archivos de texto que guardan todo el reporte de lo que está sucediendo en un sistema, ¿sí? Entonces, ahí va teniendo como una bitácora de los eventos que produce el sistema o la base de datos o como tal el proceso que estemos manejando. Muchas veces se usan para eso. Audios, imágenes, comentarios en redes sociales, el tema de geolocalización, de la ubicación de donde estamos, tampoco muchas veces lo tenemos en cuenta nosotros, pero si lo tuviéramos en cuenta podríamos llegar a saber en qué momento, lo que decía Manuel en alguna charla, dónde está el vendedor o dónde está la zona o cómo poder realizar una ruta más efectiva para llegar a un punto determinado. ¿Mm? Bien, hasta ahí tienen, venga, miramos el chat. ¿Tienen alguna inquietud, pregunta? O el chat Ya cayó. vamos a revisar por acá. Gerlín, voy a hacer una cuña, profe, si tú me lo permites, ya Ajá. aprovecho esta pausa.
por YouTube, dice Gerlin, pero el chat está deshabilitado y no sé cuál es el número de WhatsApp que hace referencia. Por acá está muy pesado para mi conexión. Entonces, Gerlin, sí, el chat está deshabilitado por un error técnico que no, todavía no hemos podido aclarar, pues no hemos podido resolver. Y en un momento voy a dejar nuevamente el código cuando el profe vaya terminando para que puedan hacer sus preguntas a través del grupo de WhatsApp. Entonces, estén atentos para que ya al finalizar, cuando el profe esté finalizando, compartimos el código y pueden ingresar para hacer sus preguntas. Les ofrecemos mil disculpas. Preguntas sobre el tema, profe. Por acá nos dicen que está todo claro. No sé si tú en el WhatsApp estás viendo alguna pregunta. Sí, no he visto Acá. ninguna. No he Bueno, visto por acá ninguna. nos pregunta Jenny que cómo, por acá, Rafael. Espérame, es que pasan muy rápido. Karen, bueno, dice, no sé si ya lo mencionó, pero es el mismo funcionamiento de un modelo en nube o en qué se diferencia. Sí, sí, realmente los modelos en nube lo que buscan es precisamente eso, o sea, poder tener un ambiente distribuido, ¿sí? Nosotros muchas veces como cuando compramos un servicio en la nube, no tenemos ni idea de si el servidor está bueno, algunas veces sí, pero no tenemos idea físicamente de dónde está el servidor, ¿sí? Solo sabemos que ese servidor tiene una disponibilidad del 99.999% o 99.9% y tiene réplicas en diferentes lugares donde la información está respaldada en diferentes servidores en un data center, precisamente para buscar que eso no esté como antes. Hace unos años teníamos unos centros de cómputo en cada una de las empresas que era una habitación de servidores que estaba restringido el acceso con mecanismos de protección, de contingencia, de una UPS para que no se cayera, de seguridad, de aire acondicionado para que no se calentaran. Entonces llegó un punto en el que todo ese poder de cómputo se quedó corto y por eso estos modelos pasaron a la nube, a estas infraestructuras, a estas granjas de servidores, como lo que tiene Amazon, bueno, Google, Facebook, Claro en Colombia, y todos los proveedores de hosting que buscan garantizar esa disponibilidad. Entonces sí es similar a lo que pasa en la nube, ¿sí? También pues ya que tocaste el tema, hay empresas que tienen también, bueno, naciones que le meten la mano al tema de computación de alto rendimiento. Y es que yo pueda tener una central de cómputo que se encargue de realizar entre peticiones o resolver situaciones mucho más rápido que otras, ¿sí? Dar tiempos mucho más rápidos. Si ustedes buscan en Internet computación de alto rendimiento y miran las potencias mundiales que hoy en día están en la cabeza, ¿sí? Van a darse cuenta que es proporcional. La capacidad que tiene de cómputo un país para realizar tareas de alto rendimiento con el lugar en el que se encuentran a nivel de la economía. Entonces, es algo muy importante, ¿sí? Por eso, digamos que de todo esto uno llega a un punto en el que, bueno, ¿cómo logro esa cultura del dato? Entonces, claro, de esto hay mucho, de hecho yo estaba mirando una empresa, CGS, una empresa en España, que hablaba de la cultura del dato. Y yo decía, mire, pues, la cultura del dato usted tiene que aumentar la confianza, tiene que disponer de la tecnología adecuada, tiene que crear soluciones, ¿sí? Que no dependan de tecnología costosa, sino que puedan estar desacopladas para que puedan en algún momento interconectarse entre sí, ¿sí? Comprar módulos o modular que pueda fácilmente requerir si lo uso o no lo uso en determinado momento, y esto asociado a procesos eficientes, ¿sí? Esto en cierta forma lo hemos visto ya en lo que se ha mencionado en las anteriores, pero quería traerlo como un punto importante, es lograr la cultura del dato, ¿sí? Es lo que debemos, digamos, es lo que también nos está imponiendo este tipo de transiciones que vivimos ahora por la pandemia. Es una cultura impuesta rápidamente en el que tenemos que evolucionar digitalmente, ¿sí? Y para evolucionar digitalmente, pues tenemos que saber dónde estamos, cuál es mi nivel de madurez. Me encuentro en un momento en el que no le doy importancia a los datos, desconozco el impacto de esos datos, pues yo creo que ya con estas sesiones que hemos tenido ya no pasa eso, ¿sí? Entonces yo comienzo a hacer un proceso de culturización y comienzo a volverme reactivo, comienzo a decir, venga, hay que tener personas que sean conscientes de la importancia del dato y que tengan en sus roles como tal
cómo van a ser estos procesos, ¿sí? Puede que no tenga tecnología, todavía no sé qué tecnología usar, entonces después de que paso de esto, me paso a una transformación digital, a una transformación en la que ya me vuelvo más proactivo, en la que la empresa ya tiene, ya sabe, ya reconoce quiénes son los aliados, ya identificó las competencias de Manuel, del capitán, de Diana, de Carolina, y dijo, bueno, esto es lo que necesitamos para la organización, para que nos ayuden en estos procesos, y comienzan a implementar tecnología que que les ayude en esta carrera, en esta madurez que se necesita. Y comienzan a afianzar sus procesos de tal forma que no son solo KPIs de que muéstreme cuánto tiempo se demoró Julanito en una orden de compra, ¿sí? Un proceso, una orden de compra que a la final, sí, se demoró el indicador dice se demoró 4 horas, bien, muy bien, felicitaciones. La meta va a ser que se demore 3 horas y media. Uy, no, mucho. Bueno, 3 horas y 50. Y resulta que la competencia se demora 15 minutos. Entonces, ahí es claro de que esos indicadores, si no están identificados, si no están alineados a este manejo de los datos, pues va a seguir pasando lo normal. Siguen siendo procesos donde estos KPIs no van a funcionar. Y lleguemos a un punto optimizado en el que ya tenemos personas responsables de los datos, tengamos tecnologías y procesos. Hay una alianza que es la alianza CAOA de la Javeriana. Bueno, la Javeriana hizo un proceso de minería de datos y de identificar los perfiles necesarios y lo vi en un artículo de los Andes donde decía, mire, estos son los perfiles que usted debe tener en su organización para poder realmente comenzar a trabajar lo que es el manejo de la información, el manejo de los datos como tal. Por ahí en internet está, si al caso les muestro el enlace después. Entonces, ver este dato como un activo, ¿sí? Ver que es necesario para poder evolucionar y es necesario para poder determinar la madurez en la que nos encontramos, ¿sí? Y ahí viene pues lo que veíamos, que yo tengo que saber que todos estos conceptos viven en una esfera, ¿sí? O sea, están cohesionados, están agrupados, que el Big Data como tal es mi activo, ¿sí? Y que a través de este activo puedo con la minería de datos, que son estas técnicas, puedo explotar este activo de tal forma que pueda fortalecer mi inteligencia de negocio. O sea, mi inteligencia de negocio me agrupa todo este tema de uso de datos para poder tomar decisiones. Pero yo puedo yo puedo decir, no uso el Big Data, uso mis repositorios normales, no hago minería de datos y simplemente presento la información de una forma visual, de una forma gráfica, de una forma que responde a lo que siempre he sabido que puedo responder, pero si no tengo en cuenta el Big Data y la minería de datos, no voy a descubrir ese conocimiento. Lo importante acá es ese conocimiento, ¿sí? Muchas veces el conocimiento que tenemos es como los huecos del avión, estamos sesgados a mirar eso, pero no estamos viendo qué hay más allá. Para ver qué hay más allá, pues es donde realmente entra el tema de la minería de datos, ¿sí? Sí, el tema de la minería de datos es realmente lo que nos va a ayudar. Y en el caso de lo que estamos viendo ahorita de e-commerce, pues nos sirve más, porque nos sirve para la creación de perfiles de compradores, o sea, muy parecido a lo que pasa con los influencers, pero pues en este tema es marketing de afiliación, que es no el influencer como que no tiene claro ni el nicho ni los productos, algunos sí, ¿no? Pero es las empresas o las personas que sí están, sí conocen sus nichos, sí conocen sus clientes y cómo fortalecer esa comunicación con ellos para que puedan llegar más fácil o puedan distribuir más fácil o tener un mayor grado de aceptación, ¿sí? Eso lo podemos hacer a través de minería de datos. Segmentar ese mercado, como decía Manuel, dónde está ubicado geográficamente, cuáles son sus características demográficas, cuál es su característica conductual, ¿sí? Tienden a comprar más los fines de semana o son las personas que compran, hay un concepto, ustedes perdonarán, yo no soy de marketing, soy de sistemas, pero a nivel conductual, que compro este producto y luego compro este simplemente porque estaba relacionado esos dos productos, ¿sí? Entonces compré el carro y después compré todo lo relacionado con el carro, ¿sí? Entonces son productos que dependen de mi comportamiento con la compra de un producto específico. A nivel socioeconómico, bueno, aquí hay muchas cosas, previsión de periodos de contratación, en que por si es por temporadas, previsión de precios, predecir la demanda de un producto como tal, conocer diagnósticos de fallos en los procesos, crear experiencias de usuario. Hoy en día se habla mucho
de interfaces personalizadas, o sea, que usted ingrese a un portal y le muestre lo que usted necesita, ¿sí? Y si entró el vecino, al vecino le muestra lo que él necesita a partir del análisis de toda esa data que tiene ya el sistema. Eso actualmente no lo hacemos, o sea, le creamos una interfase para todo el mundo, ¿sí? No las personalizamos, pero la minería de datos nos facilita identificar ese tipo para que veamos si realmente la inversión vale o no la pena, ¿sí? Hay otras más, ¿no? A nivel comercial, cuáles son las tendencias de nuestro mercado, si seguiremos en 5 años con los productos que tenemos o si estos productos solo son por temporada, cómo fijamos los precios, o salimos a la calle a mirar que es una de las tareas que puede uno hacer. O sea, hace unos años pasó con una investigación que estábamos haciendo en la universidad. Dijeron, no, mire, tenemos que hacer 1000 encuestas, tabularlas, graficarlas, y llegó alguien y nos dijo, mire, ¿por qué no hacen una formulación matemática? ¿Por qué no aplican un modelo matemático que les resuelve eso sin necesidad de hacer todo eso? Entonces, la minería de datos es similar. La minería de datos nos ahorra muchos procesos que tenemos que hacer, que estamos acostumbrados a hacer de forma manual. A nivel de personas, qué habilidades deben tener las personas que necesitamos, cuáles son los canales de contratación más rentables, qué empleados están en riesgo de irse. Esa información es importante a la hora de tomar decisiones. A nivel de finanzas, cómo genera dinero nuestra estrategia, si realmente lo está haciendo, cuánto nos costará producir o entregar nuestros productos. Todo este tipo de preguntas y más lo responde la minería de datos, ¿sí? Que muchas veces no lo responde el análisis que hacemos porque las capacidades que tenemos son limitadas, o sea, y los equipos de cómputo ya nos han superado en esas capacidades de análisis y ahora más con ambientes distribuidos, donde puedo tener las respuestas mucho más rápido que un proceso de análisis normal. Entonces, ¿cómo descubrir ese conocimiento? Pues bueno, hay un tema que ustedes investigan también en Internet y es como una metodología que la hemos visto durante todo el evento. Rápidamente la voy a hablar y este es un proceso de descubrimiento de conocimiento en el que yo hago una selección, un proceso, una transformación y hago una minería de datos, ¿sí? ¿Mm? Esa minería de datos me permite reconocer esos patrones, o sea, me permite identificar esa información que muchas veces, viendo una hoja de cálculo de 1000 y pico de registros por 200 o 300 columnas, pues identificar un patrón es muy complejo, ¿sí? Tanto numérico como de texto. Entonces, ahí es donde realmente las herramientas de minería de datos nos ayudan a aplicar a reconocer estos patrones y que nos faciliten esa evaluación de conocimiento, ¿sí? Esta minería de datos como tal, hay técnicas para eso, ¿sí? Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna inquietud en ver quién ha escrito en el chat de WhatsApp. Por acá había una pregunta, profe Cristian, y nos preguntaban ¿cuándo es conveniente utilizar un modelo centralizado en lugar de uno distribuido? No sé si en la ronda pasada le alcanzamos a responder. Bueno, pues realmente todos nacemos como, es muy difícil que yo inicie con un modelo distribuido por temas de costos, por temas de que de pronto yo digo, yo tengo mi propio, monté mi negocio en mi computador y todo lo tengo aquí. Ahora distribuirlo, pues no le hallo la razón. De pronto muchas personas dicen, bueno, yo lo subí a la nube y tengo todos mis procesos allá y comienzo a interactuar con diferentes personas en donde ya no pueden estar en mi mismo lugar o de pronto es difícil de comunicarse, ¿sí? Comienzo a replantear, sí, ¿qué quiero centralizar? Quiero centralizar, ¿qué proceso quiero centralizar? ¿O qué sistema de la vida real quiero centralizar? Quiero centralizar el manejo de documentos, entonces yo quiero, si está centralizado, quiero volverlo distribuido, entonces uso algo en la nube que me permita tener un control de versiones y que me permita manejar diferentes versiones en diferentes nodos. Ahí estoy haciendo que un proceso se vuelva distribuido, ¿sí? No esté centralizado. O simplemente quiero volver un proceso, el proceso de logística o de distribución. Entonces quiero poner un nodo en cada ciudad donde fácilmente allá se manejen los inventarios de un grupo poblacional o de unos puntos de venta para que el suministro no venga desde Bogotá. O quiero tener diferentes puntos como
tengo un sistema centralizado, pero quiero que a veces no se llama distribuido, sino descentralizado. Tengo una réplica de mi sistema en otra ciudad. Entonces, si se cae si cae Bogotá, entra Medellín o entra Cartagena, ¿sí? A responder esas solicitudes. Entonces, el tema de cuál distribuyo o no, ¿sí? Hoy en día todo lo que nos ofrecen en la nube es distribuido, ¿sí? Entonces es importante comenzar a analizar ese tema. Esas decisiones las toma uno a partir de cómo va analizando los procesos y cómo va, digamos, interiorizando esto que estamos hablando de esta transformación digital. Entonces, claro que lo puedo, o sea, claro, pero digamos que lo podemos mirar. Me había preguntado, esta imagen, este código QR también acá cumple una función, ¿sí? Es también una representación gráfica de un conocimiento o de un enlace que nos va a llevar a algún lado. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, eso hay mucho de qué hablar. Realmente una hora y media y a personas como yo que les gusta hablar, pues no les alcanza, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos de que existía la minería de datos y que existían unas técnicas que me permiten analizar esa información a través de unos algoritmos que no son fáciles de copiar. O sea, no es que yo diga voy a copiarme para no tener que usar una herramienta de minería de datos. No, no tenemos esas capacidades de procesamiento o de análisis que sí tienen estas herramientas. No es Power BI, no es Tableau, no es Click, ¿sí? Son herramientas especializadas en temas de minería de datos, ¿sí? Claro, estas plataformas me dicen, yo tengo un tema de analítica avanzada donde puedo hacer una relación con Python, puedo tener o puedo interconectarme con otro proceso para que me haga un análisis más detallado, me aplique un algoritmo, ¿sí? Como tal existe, ¿sí? Pero realmente estas técnicas de minería de datos, hay semestres completos o información, cursos completos dedicados a temas de cómo funciona cada uno de estos algoritmos. Lo importante no es la herramienta, no es si yo lo hice en Python, no es si yo lo hice en Power BI con R, no fue si yo lo analicé con otra herramienta de minería de datos, sino para qué me sirve cada uno de estos algoritmos. ¿Qué puedo hacer? Entonces puedo descubrir conocimiento y puedo verificar conocimiento. Lo puedo hacer a través de técnicas predictivas o técnicas descriptivas o las técnicas auxiliares que es las que estamos acostumbrados a usar, ¿sí? Herramientas de consulta que me traen información y me generan reportes. O que técnicas que me describan el comportamiento de esos datos fácilmente, ¿sí? O que me agrupen esa información o me la clasifiquen o que me ayuden a proyectarme en el tiempo y saber qué va a pasar con esa información, ¿sí? O aquí es donde vienen los modelos que uno construye de tal forma, analicé 200, 300 personas y determiné que los hábitos de compra se daban los días viernes y después reemplacé ese modelo de datos por otro, ¿sí? Ese grupo de datos por otro para ver qué pasaba con estas personas y el sistema al haber visto cómo funcionaba con un modelo de datos diferente, el otro modelo del anterior, lo aplicó para la misma técnica y me va a predecir el comportamiento de este nicho poblacional. Eso lo puedo hacer con estas herramientas de minería de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Por lo menos, cómo lo hago? ¿Sí? Yo arranco por un proceso en el que, bueno, voy a ponerle aquí una lupita porque pues, de pronto no la ven. Yo digo, bueno, hay que comprender el negocio. No solo el consultor, sino también el dueño del negocio, ¿sí? Comprendamos el negocio juntos, comprendamos esos datos, ¿sí? Luego de que comprendamos esos datos, ahora sí, preparemos esos datos con estas técnicas de depuración, de anonimización, de limpieza de datos, de evaluar qué datos sí nos sirven, qué datos no nos sirven, ¿sí? Luego de eso, hagamos una revisión de esos datos conjunta, aplicando los modelos y veamos si eso sí nos responde a un objetivo estratégico corporativo y nos va a ayudar vamos a ver el retorno de la inversión. Si no nos va a ayudar a ver, si no vamos a tener retorno de la inversión, pues volvamos otra vez a mirar la comprensión del negocio y iteremos otra vez en este ciclo hasta que ya tengamos algo que nos responda a ese cumplimiento del objetivo, que sí sea viable para tomar decisiones y ahí sí despleguémoslo. Esto lo hacemos con Scrum, que es es un marco de trabajo
de prácticas, de buenas prácticas para trabajar. De pronto lo han escuchado en desarrollo de software, pero también es aplicable para este tema de minería de datos. Y usamos también un modelo analítico que es CRISDM, que es un proceso estándar de la industria para el tema de minería de datos, por si quieren revisar estos dos conceptos. Entonces, este es el tema, esto es lo que se hace a nivel de consultoría para apoyar a una empresa en temas de minería de datos, ¿sí? Entonces, aquí está cómo empiezo, cómo analizo conjuntamente y llevo a que la organización crezca. ¿Mm? Ahora, ¿qué uso? Y uno llega a esto, y no se ve a ustedes, pero les pasa como cuando uno entra a un almacén de grandes superficies y quiere comprarse un martillo. Usted ve martillos de todas las clases, ve martillos con, mejor dicho, hasta con agenda digital, le reportan la cantidad de martillazos a la nube, le llevan un control cardíaco de lo que usted ha hecho, ¿sí? Y usted ve una cantidad de marcas y que se le pregunta al vendedor, el vendedor le va a decir, mire, este es el mejor porque me pasó, este es el mejor martillo, usted va, lo trajo a la casa, clavó la puntilla y nunca más lo volvió a usar, ¿sí? O simplemente lo trajo, golpeó, clavó la puntilla, tenía que sacar la puntilla y usted fue a usar la parte para quitar la puntilla y se le rompió el martillo. Resulta que usted va por garantía y le dije, no, es que la garantía era de que el martillo nunca se soltara, pero se rompió, eso no lo cubre la garantía. Lo mismo pasa con estas tecnologías, ¿sí? Muchas veces desconocemos una serie de características que tienen las tecnologías y lo usamos para una específica y el resto no la usamos y cuando vamos a ver, nos hackearon por ese lado o de pronto alguien conoció eso y nos sacó la información que necesitábamos o por allá alguien sí la usó y un día resultó con algo nuevo. Entonces, esto tiene un crecimiento que debemos ir mirando y analizando y siendo responsables en el uso de la tecnología, ¿sí? Sí, la idea es que la tecnología no se vuelva engorrosa, no la dejemos de usar y volvamos al Excel, sino que usemos las herramientas de acuerdo a lo que necesitamos. Este enlace que está acá, ¿sí? Que se llama Compared Load, que lo voy a poner acá, ese enlace me lleva a mí a una comparación de qué tecnologías tengo yo eh, para cada punto. Perdón, lo quité. Me lleva a mí a revisar esto. Entonces me dice a mí Amazon, Azure, Google, IBM, Oracle, Alibaba, que también tiene servicios para la nube, y me muestra a mí, ¿alguien iba a decir algo? Me muestra a mí una comparación de qué me ofrece a nivel de hosting, de servidores virtuales, de contenedores, de trabajo remoto, bueno, de comparación de espacio disponible para almacenar información. Hay una cantidad de servicios que me ofrecen que a la final lo que yo debo entrar es a mirar, hacer una comparación. Esto es como cuando uno tiene 4 cotizaciones para comprar algo, reviso qué tiene cada uno, ¿sí? No me puedo ir por una sola. O sea, cada una tiene sus ventajas. Lo que decía Manuel es cierto, uno no se casa con la tecnología, simplemente la analiza y valida cuál es la que más le sirve por temas de costos, de escalamiento, de acompañamiento, de soporte. Y así mismo se toman esas decisiones para estos escenarios en los que uno encuentra todo esto, ¿sí? Este ecosistema. ¿Mm? Ahora, ¿cómo realizo la minería de datos? Eh, Existen, como ustedes saben, yo puedo en Python, yo puedo hacerlo, me decían, ¿es posible hacer minería de datos en Excel? Sí, es posible hacer minería de datos en Excel, solo que hay unos complementos que vienen tanto para SQL Server, que es el motor de base de datos de Microsoft, para poder hacer ese análisis de datos en Excel, siempre y cuando pues yo no tenga más de 1 millón y pico de registros por hoja, porque pues manejar varias hojas viene un punto en el que hasta esas fórmulas comienzan a romperse en determinado momento porque estamos llamando y llamando y llamando información y esto no está optimizado para procesar información a esos niveles, entonces se va a bloquear o se va a demorar o mi Excel me bloqueó el computador, como si hay otras aplicaciones que están orientadas a eso y otros motores, ¿sí? Por lo menos yo uso RapidMiner. RapidMiner tiene unos muy buenos tutoriales y es muy gráfico, ¿sí? Lo lleva a uno fácilmente en ese proceso de aprendizaje de identificar para qué sirve cuando uno, de hecho, hasta cuando uno abre la aplicación de RapidMiner,
uno lo puede descargar de la página, ¿sí? Él lo lleva paso a paso por un proceso de aprendizaje y lo importante, lo que les digo, es aprender los conceptos. ¿Qué encierra la minería? ¿Para qué me sirven esos algoritmos? Y cuando ya entienda esa parte, cualquier herramienta que ustedes busquen la van a poder emplear de la mejor forma, ¿sí? ¿Mm? Sí, entonces hasta ahí, no sé si tengan alguna inquietud, pregunta. Ya miramos por acá cómo estamos de preguntas. Mucha información. Ya miramos, no por acá, qué buen manejo del tema, verdad que la clase ha sido muy clara, gracias, profe, no por acá, gracias. Acá Carlos David nos pregunta, si tengo una base de datos centralizada con más de 500.000 registros, aplicar, a ver, voy a ver si lo pronuncio bien, se me fue, Carlos David, si me lo puedes colocar, a ver, la tengo acá arriba, te la voy a colocar ahí en el chat, se me fue otra vez, la estoy buscando, profe, pero ya miramos. Uno puede, bueno, puede clusterizar, o sea, puede crear un clúster de base de datos para que le sirva de respaldo en determinado momento y puede llegar a montar una base de datos distribuida que esté en diferentes locaciones y que se encarguen de procesar esta información, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba de RapidMiner. Esta herramienta me permite a mí tener soluciones dependiendo del tipo de perfil que yo tenga. Quiero conocer temas de análisis de carritos de compra, quiero mirar temas de mantenimiento predictivo, quiero hacer simulaciones de riesgo crediticio. Entonces me va mostrando unos escenarios en los que me permite ver cómo estos algoritmos de modelamiento, lo que hablábamos de clusterización, de agrupación, me dan la respuesta que yo necesito. Y es no requiere de código, o sea, no es para programadores ni para ingenieros de sistemas solamente, pero sí requiere que yo conozca un poco los conceptos y los mire en eso. Esto es otro tema, esto es otro mundo de conocimiento que puedo mirar, que se puede mirar. En cuanto a la base de datos, sí, o sea, la base de datos, eh, uno cuando instala las bases de datos, uno puede definir qué tipo de base de datos va a ser, ¿sí? O sea, si quiere uno tener, o si quiere uno generar una distribución de la base de datos para que le apoye ese proceso, lo que les mencionaba, yo puedo también montar un sistema de procesamiento paralelo, ¿sí? Que se encargue de cualquier petición que llegue, distribuirla en 2 o 3 computadores o 5 computadores, que no tienen que ser los megaservidores, sino que sirva para procesar partes de esa información. Hay proyectos muy interesantes, ahorita les voy a mostrar dónde se pueden conseguir, eh, que es precisamente eso, utilizar esa potencia de cómputo que muchas veces no usamos. A veces sabemos que tiene 8 core, tiene 6 core, 4 core, pero uno dice, bueno, y 8 CPUs, 4 CPUs, no sabemos si las usamos todas, no sabemos en qué proporción, lo compramos porque dice Core i5, Core i7, Core i9 o AMD, pero realmente no estamos explotando ese conocimiento o esa potencia que tiene. Entonces, hay aplicaciones que me permiten a mí apoyarme y poder hacer uso de ese procesamiento de cómputo. Hay bases de datos distribuidas. Entonces, sí, claro, dependiendo del servidor. Yo he visto servidores de bases de datos Oracle con más de 1.000 millones de registros por tabla, o sea, como por una hoja de cálculo, ¿sí? Pero 1.000 millones de registros en los cuales hago una consulta y la consulta tiene que responderme rápidamente, ¿sí? Pero si yo comienzo a buscar motores de bases de datos que me manejen esos volúmenes y no tengo la infraestructura suficiente para procesarlos, voy a tener esos problemas de lentitud, se me bloquea, ¿sí? Se me bloquea mi base de datos, mi SQL pesaba 11 megas, perdón, 1 giga, se reventó en una consulta por el tipo de máquina. Entonces, va a llegar un punto en el que meterle plata al servidor, aumentarlo, escalarlo, va a llegar a decir, mire, por más de que usted tenga tanto procesamiento y tanta memoria, no va a poder tener unos tiempos de respuesta menor. Ahí es donde yo digo, venga, sí me toca ahora irme por el tema
de un modelo de base de datos distribuido o un modelo de computación de alto rendimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿yo dónde encuentro información de todo esto? O sea, los datos son los que yo tengo, los oscuros que no conozco, que están dentro de mi organización y genero, pero también tengo otros tipos de datos que están abiertos. Ayer preguntaban, ¿y dónde consigo información, no sé, del IGAP, de planos de ubicaciones geográficas de población o de pronto distribución de clases sociales o de puntos de venta? Todo eso, hoy en día el gobierno tiene un tema que se llama datos abiertos, y no solo el gobierno, sino que viene también desde el Banco Mundial o Google o otras plataformas de datos abiertos en las que yo ingreso a estos portales como tal, ¿sí? Y estos portales me dicen qué quiere, de qué institución quiere buscar. ¿Sí? Entonces yo quiero buscar, no sé, yo quiero buscar de una entidad como el IGAP porque quiero hacer un cruce que le gusta tanto a Manuel. Que como Manuel hemos trabajado juntos, por eso lo menciono tanto. De temas geográficos. Entonces yo puedo llegar a buscar acá, a descubrir esa información. Entonces puedo llegar a buscar esos datos y los puedo descargar en un XML o los puedo descargar en un Excel o en un CSV, ¿sí? De agricultura, de ciencia y tecnología, no sé, de una entidad particular, de un departamento. Toda esta información la puedo unir a mi sistema, a mi sistema o a mi proceso de minería de datos y construir conocimiento que de pronto al cruzarlo con estos datos abiertos me pueden dar respuestas que no había visto antes, ¿sí? Entonces, el Banco Mundial, esto es un buscador de datos de Google y datos.go.co, ¿sí? Ahí encuentro esa información que de pronto ni yo estoy generando, pero que las entidades sí están compartiendo, ¿sí? Hay muchas empresas privadas que también están haciendo ese tema de disponer la información para que los demás la usemos, ¿sí? Mediante APIs, ¿no? Que son aplicaciones web que yo puedo llegar a conectarme y sacar esa información de acuerdo a una petición, a unos permisos, bueno, a un proceso de desarrollo que puedo traer esa información y vincularla a mi sistema de información, ¿sí? Un ejemplo, yo supongamos tengo un convenio con el CIMIT o con el RUN o con la policía y ingresé mi cédula en el sistema e inmediatamente él fue allá y me dijo, no, no le puedo vender a usted porque tiene comparendos, por ejemplo, o no le puedo, o como pasa en las aseguradoras, no le puedo despedir la póliza porque usted tiene demasiadas multas o su carro está en los patios o no le puedo asegurar el carro, fue muy estrellado, bueno, cosas así, donde estas entidades me dan a mí la posibilidad de acceder a cierta información, muchas veces gratuita y otras veces a través de convenios empresariales, ¿no? Para eso me sirve, o sea, es para que veamos que los datos no son solamente los que yo tengo, sino los que puedo tener de otras instancias. Y aquí lo bueno es, si uno comparte la información para que los demás tomen decisiones, pues los demás harán lo mismo con la de ellos, en el mejor de los casos. Ahora, mucho de lo que yo uso para poder basarme en los argumentos que presento en estas charlas es de quiénes están haciendo este trabajo, ¿sí? Entonces, quiénes están haciendo algo parecido. El Google Académico, ¿sí? Este portal Cielo, que es un portal buenísimo de información científica, o este buscador. Entonces uno entra a estos portales como tal y coloca minería de datos. Y lo bueno es que aquí sale unos trabajos muy buenos que han hecho ingenieros, que hacen otras profesiones y que están disponibles para poder validar y revisarlos, ¿sí? Entonces acá hay estudios comparativos que muchas veces aplican a la misma área que estamos trabajando. Entonces hay libros, hay PDFs, hay temas, por lo menos acá hay unos proyectos de universidades de ingenieros o de economistas, de administradores, que han usado la minería de datos para descubrir conocimiento. No es propio de sistemas, ¿sí? Y hoy en día, pues estas herramientas ya no requieren casi de alguien con conocimientos demasiado altos para poder llegar a usarlas, sino que las puedo usar a medida de que me apasione el tema. O sea, todo es cuestión de disciplina
y de dedicación, ¿sí? Puedo tener este tipo de información. Entonces, estos portales nos sirven, ¿sí? Para que ustedes amplíen y ya si necesitan, pues ya hay personas que han gastado bastantes años haciendo estos procesos que están reflejados en estos portales que les menciono acá, donde puedo ver los resúmenes que ellos han hecho y el trabajo que ellos han hecho. Por eso Google cuando uno entra, lo primero que le dice a uno es a hombros de gigantes. Y los que están haciendo, están moviendo ese conocimiento un poco más para que los demás lo podamos aplicar. Entonces, Profe, por acá teníamos una pregunta y es nuestra pregunta del canal de YouTube y es, bueno, tengo dos. Esa nos la enviaron hace un momento. Hablas de algoritmos, ¿a qué algoritmos se refiere o te refieres? Entonces nos preguntan esa y ya te hago la otra. listo. Ustedes saben que los algoritmos son unos procesos de pasos secuenciales que yo debo realizar para resolver una problemática específica, ¿sí? Entonces, hay algoritmos que se encargan de aplicar diferentes técnicas para poder traer resultados, ¿sí? Que voy a necesitar. De pronto hay redes neuronales, hay árboles de decisión, hay agrupamiento por clúster, hay algoritmos jerárquicos, hay reglas de inducción, hay diferentes algoritmos que me ayudan a poder descubrir ese conocimiento, ¿sí? Entonces, algoritmos de clusterización. Entonces, claro, cuando yo hago RapidMiner y pongo un set de datos para que lo analice, él inmediatamente lo que hace es validarme y crearme gráficas donde me muestra cuál es el comportamiento de esa información. Y entre una de esas gráficas él me agrupa o me separa por bloques, por clústeres, donde me dice, mire, toda esta información tiene este comportamiento y esta tiene este comportamiento, también a nivel de clasificación o de asociación, o este depende de este dato. Todos esos algoritmos son utilizados en la minería de datos. Entonces, esos algoritmos son los que yo debo comprender cómo se utilizan. Un ejemplo sencillo, yo quiero hacer una aplicación que me determine si un número es primo o no, ejemplo. ¿Sí? Entonces, uno sabe que tiene que hacer una operación para determinar si el número es primo o no, y lo que hace un algoritmo es simplemente es decirle, mire, use este algoritmo, dele este insumo, estas entradas, y él automáticamente le va a decir si es primo o no es primo. ¿Sí? Lo mismo pasa con estos algoritmos utilizados en minería de datos. Uno ingresa unos datos, aplica un algoritmo de asociación y él le crea a uno una gráfica con todas las asociaciones. ¿Sí? Entonces, estos algoritmos son realmente lo que yo debo conocer, ¿sí? Para poder entender cómo manejar estas herramientas de minería de datos. Y son esos algoritmos los que me llevan a crear conocimiento, ¿sí? Conocimiento más allá del que creamos nosotros por simple análisis que hacemos de los datos, ¿sí? Es un conocimiento que muchas veces no lo vemos o no es tan fácil de procesar porque no tenemos la capacidad de análisis para, no sé, procesar 10 fuentes de datos con 5.000 o 10.000 registros cada una como mínimo o por lo menos para llegar y decir, mire, esto es el comportamiento de esta información, ¿sí? Entonces, para eso son esos algoritmos, ¿sí? Hay diferentes algoritmos y pues ahí en las páginas que les estaba mencionando, acá ustedes pueden ver ese estado del arte de la minería de datos y los algoritmos que se usan y dependiendo del problema, qué algoritmo escoger. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Por acá nos preguntan y es, ¿estas aplicaciones son compatibles con cualquier base de datos? Sí, señor. Sí, señor. De hecho, hoy en día estas aplicaciones de minería de datos, bueno, lo abrimos acá. Yo puedo tener, digamos, aquí en esta solución de RapidMiner, que es una de las que pues hay otras, pero esta no tiene, esta también viene una versión gratuita, ¿sí? Tiene una limitante para un número determinado de registros, ¿sí? Pero pues 100.000, menos de 100.000 registros o de 10.000, yo puedo crear conocimiento, ¿sí? Entre más datos tenga, pues más fácil va a ser que
las decisiones o los resultados que me bote un algoritmo, pues van a estar más cercanos a la realidad, ¿sí? Como lo que hablaban en estadística ayer de las muestras, ¿sí? Entre más datos tenga, pues más precisa va a ser esa información, ¿sí? Menos margen de error va a tener, pero el algoritmo como tal va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, estas herramientas se pueden conectar a diferentes fuentes de datos, ¿sí? Pueden ser archivos plan. De hecho, hay minería de sitios web. Yo puedo conectarme a un servidor y analizar todo el tráfico que está llegando de una página web como tal y hacer esa extracción de esa información y aplicar un algoritmo para identificar comportamientos. O puedo conectarme a una red social y sacar todos los tweets que están comentando, que están realizando en ese tema. Tengo un amigo experto en redes sociales que él se encarga él es un duro en redes sociales y él analiza todos estos comportamientos de las redes sociales y a partir de eso muestra resultados de qué está pasando. Y si eso lo cruzo con otras fuentes de datos, pues no tengo el problema. Yo puedo conectarme, aquí la ventaja es el conector, o sea, puedo conectarme, si tengo el conector a SAP, o si tengo el conector a MySQL, o si tengo el conector a DB2, a Postgres, a Oracle, a SQL Server. Aquí hay una parte que habla de conexiones de bases de datos, a archivos, no sé si están viendo esta pantalla donde tengo el RapidMiner, ¿sí? Veo archivos, veo bases de datos para leer, veo aplicaciones, puedo conectarme no solamente a bases de datos, sino a otras aplicaciones, ¿sí? A almacenamiento en la nube, ¿sí? Hasta el Dropbox, el Google, ¿sí? El Drive de Google, Amazon. Entonces, estas soluciones me dan un universo de posibilidades de conexión, ¿sí? Sin necesidad de ser ingeniero, yo puedo hacer una conexión a partir de unas especificaciones. Claro está que pues uno dirá, pues para eso también están los ingenieros de sistemas, ¿no? Que pueden apoyar este proceso, ¿sí? En dado caso, para que no se quemen tanto las pestañas con leyendo tanto esto, ponerles a alguien que los apoye. Listo, profe, muchas gracias. Pues vamos a ir cerrando este espacio que ha sido supremamente productivo de aprendizaje y siempre antes de mirar qué otras preguntas tenemos, profe, ya son las 7:28, nos dicen un libro recomendado, profe. ¿Cuál es el libro recomendado del profe Cristian Navarrete? Bueno, realmente, sí, los libros son muy buenos, los libros para qué son muy buenos. Les recomiendo estos portales donde yo tengo, ¿qué diferencia tienen? Los artículos pueden ser de investigaciones o procesos que hicieron el año pasado o este mismo año, los entregaron como tesis de maestría, de pregrado, de doctorado y sirvieron para que en unos años se publique un libro, ¿sí? El libro tiene una fecha de publicación y esa fecha de publicación fue cuando ya lo sacó la imprenta, pero antes de eso el conocimiento que estuvo asociado a ese libro se construyó antes. Entonces, puede tener fácilmente 8 años desde que la persona terminó esa investigación. Entonces, con el avance que tenemos hoy en día, claro, esos libros se desactualizan, pero sin embargo, hay libros muy buenos que tienen las bases y que esas bases no han cambiado, ¿sí? Entonces, hay libros disponibles en Amazon para los que nos gusta el tema de pronto del físico, porque yo tengo acá libros físicos, pero pues no se vuelve ya tan nativo que digital que le toca a uno estar con el computador, no tiene a veces ni tiempo para coger el libro, pero estos libros por lo menos hay uno de Business Intelligence de Richard Horley, que es bueno para ver las bases, hay otros buenos de data mining, de minería de datos, uno en español y uno en inglés, ¿sí? El de inglés es de Han, que es uno de los investigadores muy fuertes en el tema de minería de datos. También uno en español, que es César Pérez López, que es minería de datos, técnicas y herramientas, y muestra cómo se aplican esos algoritmos que me estaban preguntando. Y hay otro de Data Strategy que me muestra todo ese comportamiento de qué es la información, qué es el Big Data como tal. ¿Mm? Y si, pues, si quieren, este código QR tiene el acceso a mi enlace en LinkedIn para los que quieran de pronto que hablemos en otra oportunidad. Profe, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón el día de hoy. Por acá solo nos dice cómo, gracias, súper clara la información, excelente charla, muy claro todo. Y bueno, yo sí tengo que confesar que estaba un poquito asustada porque yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para que esto sea? Pero excelente, profe, porque yo creo que nos queda claro el tema, entendemos un poco más y esto es un ejercicio que vamos a ir haciendo
desde el Consultorio para el Comercio Electrónico, y es que cada vez más estos conceptos, estas temáticas, estos tecnicismos sean más digeribles, más entendibles, más procesables y, por supuesto, apropiados y aplicados al día a día de nuestras empresas y nuestros emprendimientos. Hoy le queremos pedir mil disculpas a nuestra audiencia en YouTube que nos estuvo acompañando, y lo del chat estuvo un poco complicado porque no sabemos qué pasó en el sistema, pero las personas que estuvieron conectadas vía YouTube, por favor, nos escriben o no han logrado diligenciar la asistencia. Les voy a colocar ahora un rato el código QR para que lo puedan, no es ese que tiene el profe, es otro, para que lo puedan escanear y puedan acceder al WhatsApp y ahí poder colocar el link de asistencia. Entonces, muchísimas gracias. Por ahí nos están preguntando, Diana, ¿hoy se termina todo? ¿Hoy se acaba? Pues hoy terminamos todo lo que es los temas técnicos. Mañana vamos a tener, yo voy a compartir, bueno, no la tengo acá a la mano, pero mañana vamos a estar con George Smith, que es un experto en todo el tema de ventas en Internet a través de Amazon, compras al por mayor con China, todo el tema de los containers, cómo podemos traer productos, qué productos traer, dónde consultar información para poder seleccionar los mejores productos que van para nuestro comercio electrónico, qué nos piden a nosotros además del otro lado cuando vamos a hacer compras, ¿cierto? Y es como no parecer un novato cuando vamos a transar con los chinos y con Amazon y demás. Entonces, mañana básicamente vamos a ver todo lo que hemos visto acá, pero de una forma práctica. Entonces, vamos a tener a este CIO de una compañía en Estados Unidos, eso sí, más paisa que la arepas, no lo puedo negar, pero con más de 20 años de experiencia en el mercado en Estados Unidos, trabajándolo desde allá y acompañando empresas, por supuesto, alrededor de este tema. Entonces, mañana vamos a ver un poquito más cómo es que esto funciona, cómo veo los datos, cómo los consulto, dónde, cómo los pongo en práctica de una forma estratégica y una forma pues ya en la vida real. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia, por acompañarnos de todas las regiones del país. Voy a colocar por acá, profe. Bueno, profe, dejo que te despidas antes de que yo haga los avisos parroquiales. No, muchas gracias a todos. Este mundo es un pañuelo. Yo sé que nos estaremos viendo en otros espacios. Y cualquier inquietud, no duden en pasármela. Yo con el mayor de los gustos estaré dispuesto a apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bueno, profe, pues muchas gracias y por supuesto, bienvenido al Consultorio de Comercio Electrónico de la Universidad de AN. Esta es su casa. Por acá lo esperamos con las puertas abiertas para todo lo que se le ocurra que podemos hacer para fortalecer a los emprendedores y los empresarios del país, pues súper bienvenido. Así que por acá esperamos vernos pronto. Voy a colocar le voy a robar un poquito por acá el permiso al profe para colocar el código QR para las personas que están en la sala de YouTube y puedan llenar su asistencia para que estén tranquilos. Por ahí me han preguntado, Diana, la asistencia de hoy, por favor. Entonces ya lo voy a compartir por acá. Un segundo. Ahí está, no es. A ver, yo miro. A ver que tengo mil cosas acá abiertas y no encuentro la foto. A ver, déjenme ver por acá. No sé qué hice la imagen. Un momento, Dana, la voy a descargar de lo que me envió Dana para la gente que está en YouTube. Ya, por acá me están preguntando que la asistencia. Voy. Un momento. Listo, creo que por acá ya la tengo. Por favor, creo que es esta. A ver si ya. Perfecto. En pantalla entonces tienen un código QR que pueden escanear con sus celulares y pueden acceder a el link de la asistencia y Dana les va a colocar rápidamente el link para que puedan llenar su asistencia. Los que no puedan escanearlo por diferentes motivos, por favor nos escriben un correíto a ecommerce@universidadean.edu.co y ahí vamos a estar atendiendo, por supuesto, sus
sus inquietudes. Profe, nos piden que dejemos el link de LinkedIn de tu perfil profesional, que hay personas que están muy interesadas en contactarte y en profundizar un poquito más por acá. Miguel, gracias a la Dani y Diana. No, con mucho gusto, Miguel, estamos para servir y somos felices de compartir conocimiento con todos ustedes. Carolina López. Carolina, por favor, escríbenos. Voy a dejar el correo para que nos puedas escribir. Bueno, yo les voy a contar algo. Mañana vamos a estar también al cierre con Juliana Gómez del programa Impulsa tus Ventas, contándoles sobre la convocatoria de acompañamiento alrededor de 150 empresas que vamos a hacer junto con Impulsa y el Consultorio para Comercio Electrónico. Es una convocatoria muy, muy chévere que vamos a lanzar. Por favor, esto es todavía top secret, que no salga de Sudamérica, por favor. Pero mañana les vamos a estar contando de qué se trata esta convocatoria, cómo pueden acceder a ella, quiénes, qué necesitan para que puedan acceder a un paquete de beneficios para acompañarlos en toda la estructuración o en el fortalecimiento de sus modelos de negocio en canales digitales. Así que mañana va a estar muy, muy chévere. Voy a colocar por acá, también nos están pidiendo el link de, un momento, de donde pueden ver las charlas grabadas. A ver por acá, que Dana siempre me lo manda muy juiciosa. Entonces se los voy a colocar ahí en el chat. El tema de la evaluación, las personas que han venido acompañándonos en diferentes espacios, entonces, y las que no, pues un poco es 2 semanas después de que terminamos el entrenamiento, hacemos todo el cruce, nosotros hacemos minería de datos desde acá con nuestro equipo, revisamos que las personas que se inscribieron realmente han estado en la asistencia también de los espacios. Aquí encontramos a veces unas cuantas, no todas, incoherencias en personas que nos dicen, mire, yo estuve en la clase de tal día y no me aparece. Entonces resultan que entraron 5 minuticos, 10 minuticos al final, a esta hora van ingresando, piden el link de asistencia, llenan la asistencia y hasta ahí. Pero resulta que la sala nos permite identificar el tiempo que han estado conectados con nosotros. YouTube nos permite constatar también cuánto tiempo estuvo el usuario enganchado a la transmisión. Entonces, a veces tenemos que pasar por la pena de decirles, mira, pasa esto, y aclarar la situación. Entonces, pues parte de este ejercicio es el principio de buena fe que llamamos nosotros en este país. Entonces, por favor, si no pudieron asistir, igual pueden ver las charlas, igual si están inscritos en los módulos, estamos muy pendientes de enviarles el link para que puedan hacer el test de certificación. Y bueno, aquí el objetivo es que puedan aprender siempre. La asistencia ya la envío nuevamente, denme un segundo. Entonces, mañana vamos a estar súper conectados con George y con Juliana para contarles de qué se trata esa convocatoria y para mostrarles también el tema. Nos vamos a listar de pronto para el otro mes con un entrenamiento especializado en servicio al cliente para canales digitales. Estamos ahí haciéndonos un tema bacanísimo con unos speakers muy, muy chéveres para que podamos aprender a atender nuestros clientes en canales digitales y para que no los estropeemos, no los espantemos de nuestros e-commerce. Entonces, por ahí vamos a estar haciendo cosas muy chéveres. Se viene uno en ciberseguridad también bacanísimo. Así que los despido el día de hoy, los dejo descansar. Gracias, Cristian, nuevamente por acompañarnos. A todos, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias por acompañarnos en estos espacios y por la paciencia a nuestra audiencia de YouTube. Prometo reivindicarnos por esa falla de hoy. Vamos a ver qué pasó y esperemos que mañana esté subsanado el tema. Un abrazo para todos y feliz noche. Gracias.